Vamos a poner este servicio en las manos del Señor y vamos a dejar que sea Él el que se glorifique este día. Padre, estamos honrando, glorificando y santificando tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que hoy día, Señor, tú vas a hacer algo glorioso, algo maravilloso. Vas a hablar directamente a nuestros corazones, nos vas, Padre Santo, a hacer sentir tu presencia. Y Padre, ya lo podemos ver de antemano siendo, Padre Santo, que ya estamos enfrentando oposición. Pero Padre, tu palabra nos dice, mientras Eliseo, Padre Celestial, estaba rodeado, mi Dios, por los ejércitos asirios y su siervo, mi Dios, todo asustado, mi Dios, por la cantidad de soldados que lo rodeaban a ellos. Pero, oh Padre mío, Eliseo te pidió a ti que le abrieras los ojos a este siervo de él. Y este hombre, al mirar, Padre mío, carros de guerra, millares de soldados rodeándolos a ellos, cuidándolos a ellos, entendió que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y este día, oh Padre Santo, entendemos, sabemos que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ese es, Padre Celestial, exactamente, eso es, Padre, exactamente lo que entendemos hoy día. Que hoy día, Padre, tú estás con nosotros. Y si tú estás, Padre, con nosotros, ¿quién, Padre, puede estar en contra de nosotros? Sabemos, Padre, que hemos sido ya cubiertos con la sangre preciosa del Cordero, con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Sabemos, Padre, que has levantado columnas de fuego alrededor de esta iglesia. Sabemos, Padre, que tu mano está sobre de ella y tu presencia, tu gloria, oh Padre mío, la cubre. Y todos los que estamos aquí en este día, oh Padre, nos vamos a gozar de lo que tú tienes para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu interprete, mi Dios, todo lo que nosotros vamos a estudiar y sea Él el que nos enseñe y nos recuerde todo, Padre mío, lo que vayamos a aprender hoy día, para honra y gloria de tu glorioso Hijo amado, Cristo Jesús, en el cual te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, nuestro Señor Jesús, Cristo Jesús, soberano Rey poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, el cual se goza en bendecir al pueblo, el cual se goza en quitar los pecados de aquel que confiesa ser un pecador, tenía un plan muy perfecto desde antes de la creación de todas las cosas. Y como sabemos, Jesús siempre ha gozado de cierta notoriedad a través de todo el mundo. Ha gozado de cierta notoriedad a través de todo el mundo y muchas personas le conocen a Él. La cuestión es esta, que las personas lo conocen a algunos de ellos, algunos de nosotros lo conocemos como nuestro Señor y Salvador. Otros lo conocen a Él como un profeta importante. Otros lo conocen a Él como hermano de Satanás. Otros lo conocen a Él como una buena persona. El Informe Internacional de Religión Nacional publicó un libro escrito por Michael Shapiro, llamado The Jewish 100. Los 100 judíos. Michael Shapiro, en su libro, escribió acerca de los 100 judíos más influyentes en el pueblo de Israel. Encabezando la lista está Moisés como número 1. Segundo le sigue Cristo Jesús. Tercero le sigue Ernest Alzheimer, creo que es, Albert Einstein, y en sexto lugar está el apóstol Pablo. Como puedes ver, para los judíos Jesús no es sino un profeta, un buen hombre. Como puedes ver, para el mundo, para muchas personas en el mundo, Jesús en sí no es más que un personaje del cual se habla y el cual lo siguen hombres y mujeres fanáticas. Lo ponen de esa manera.
Mientras Michael Sapiro pone a Jesús en segundo lugar, el apóstol Juan, aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, de los versículos 4 al 6, lo pone a la parte de arriba de su lista. Lo pone en el punto principal de todas las cosas. Y a través de este libro, el libro al cual nosotros vamos a estar mirando, en el cual nosotros vamos a estar estudiando, hoy día vamos a mirar nada más dos versículos. Versículo 4, tres versículos, versículo 4, 5 y 6. 3 versículos. En estos 3 versículos te voy a decir, me gustaría tener todo el tiempo para realmente expandir y poderte yo dar a ti lo que estos versículos realmente nos quieren y nos dicen a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Así es de que mientras Juan, el apóstol Juan, tiene a Jesús en la parte más alta de su lista, podemos mirar cómo Él es el más importante para nuestras vidas, el más importante para nuestro ser. En Él descansa la vida eterna. En Él tenemos esperanza de vida eterna. Él es el que nos da a nosotros la vida y sin Él nosotros no podemos venir al Padre. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Ahora, la semana pasada cubrimos los versículos del 1 al 3 del libro del primer capítulo de Apocalipsis, donde nos mostró la revelación de Jesucristo, donde nos dice que Dios le dio para manifestar a los siervos, a sus siervos, las cosas que deben de suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de un ángel a su siervo Juan, dándole a ellos la importancia de escuchar estas palabras, leer estas palabras, guardar estas palabras, porque estas palabras son las que nos dan a nosotros esperanza de vida eterna. Leer la palabra de Dios es esencial en nuestras vidas, pero más que leer la palabra de Dios es guardar la palabra en nuestros corazones. En una encuesta que se hizo aquí en los Estados Unidos se dice que solamente 25% de los estadounidenses dicen ser nacidos de nuevo, dicen haber aceptado a Cristo Jesús y leer la Biblia. Pero solamente un cuarto, o sea, 6.25% de ellos dicen leer la Biblia todos los días. Estaba leyendo en una página de internet que nos dicen que los Estados Unidos, siendo que que nació en el Evangelio, poco a poco se está apartando del Evangelio y se está convirtiendo en un país ateo. Está abandonando la fe en la cual este país fue plantado. Es triste, ¿sabes por qué? Porque todo este error, todo este problema, todas estas cosas comienzan en nuestros hogares. Lo que nos dice a nosotros es esto, que nos hemos enfrascado tanto en las cosas de este mundo, en la tecnología, en los avances, en todas las cosas que están sucediendo, y le estamos poniendo más atención a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, y estamos abandonando el plan perfecto, el plan divino de Dios. La Biblia es uno de los libros más vendidos en el mundo entero. Tenerla no significa nada, te voy a decir, pero leerla lo es todo. ¿De qué te sirve tener un libro, tener la Biblia en tu casa, ponerla en un librero para que colecte polvo y nunca bajarla, nunca abrirla, nunca leerla, nunca aprender de ella? Tú sabes que en la Biblia está la vida eterna. Jesús mismo le dice a los fariseos mientras le acusaban a él, les dice de esta manera, dice buscar en las Escrituras, indagar en las Escrituras, dice porque ellas hablan de mí y ustedes dicen que en ellas está la vida eterna. Entonces, si nosotros tenemos una Biblia y esta Biblia nunca es abierta
para leerla, de nada nos sirve tenerla. Mejor nos fuese no tenerla, ¿sabes? Porque tenerla tenemos que darle cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque en el librero ese empolvado, está la vida eterna y nosotros no echamos mano de la vida eterna. No echamos mano de las promesas de Dios. No echamos mano de lo que el Señor nos da a nosotros. Cuando nosotros estamos alineados con la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Dios, nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 54, 17. Dice de esta manera, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así es de que cuando tú, hermano, hermana, abres este libro llamado Sagradas Escrituras, Biblia, y lo comienzas a leer, comienzas a digerirlo, comienzas a saborearlo, comienzas a apropiarte de las promesas que en él hay, comienzas tú a armarte hasta los dientes. No nomás armarte hasta los dientes, sino que ahora estás preparado y preparada para la batalla, para la guerra espiritual, para el problema que surge en tu familia, para el problema que surja con tu vecino, para el problema que surge en tu trabajo, porque ahora ya no eres tú, sino que ahora es Cristo en ti, en tu persona. Y como ahora es Cristo en tu persona, y ahora es Cristo el que está haciendo su perfecta voluntad en tu vida, entonces ahora eres más que vencedor o más que vencedora. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, vamos a leer hasta el versículo 6 y dice dice de esta manera, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Juan comienza su relato con las siguientes palabras. Escucha bien. Él comienza su relato con las siguientes palabras y dice de esta manera: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Dos palabras que siempre van en conjunto. Dos palabras que vas a encontrar en las Sagradas Escrituras siempre juntas. Gracia o charis en griego quiere decir todos los dones inmerecidos del amor maravilloso de Dios. Shalom, que es paz, un saludo hebreo. Y cuando pone la combinación de estas dos palabras, gracia y paz, es poderosísima. Te voy a decir por qué. Porque significa que el hombre no puede experimentar paz. El hombre no puede experimentar paz hasta que no haya experimentado el favor inmerecido de Dios. Por eso es que nos dice primeramente gracia y paz. Gracia, ¿por qué? Porque necesitamos experimentar el favor inmerecido de Dios para entonces después poder tener paz. ¿Paz para con quién? Paz para con Dios. Y aquí él trae un mensaje específico a las 7 iglesias. Ahora su mensaje era para las 7 iglesias que estaban en Asia. Y este mensaje era específico para ellas. La palabra mensaje quiere decir comunicación, información o noticia de una persona que una persona envía a otra. Así es de que el mensaje que este hombre estaba relatando, el apóstol Juan, es el mensaje que Cristo Jesús le dio a él y ahora él lo trae a las 7 iglesias específicamente. Pero para que no haya confusión,
El mensaje no era para la Asia que nosotros conocemos el día de hoy. Entiende bien eso. El mensaje no era para la Asia que tú y yo conocemos el día de hoy, que es China, Corea, Japón, Vietnam, todos estos lugares. ¿Cómo me hubiera gustado que esto hubiera trabajado? Porque te traía unos mapas tan bonitos, ilustrados, tremendos. Pero te voy a decir, el mensaje era para Asia, la que ahora conocemos como Turquía. En el Nuevo Testamento, Asia no era un continente, sino era una provincia romana situada a la costa occidental de Asia Menor, a orillas del mar Mediterráneo, y su capital era la ciudad de Pérgamo. Esa era su capital. Pero la pregunta es, ¿por qué Cristo mandó este mensaje a estas 7 iglesias en particular? ¿Por qué Cristo mandó este mensaje a estas 7 iglesias en particular? ¿Eran acaso las únicas iglesias? ¿Eran acaso estas iglesias algo especial? ¿Por qué no incluyó las iglesias en otras regiones o continentes? ¿Por qué no incluyó la iglesia en Jerusalén? ¿Por qué no incluyó la iglesia en Roma? ¿Por qué no incluyó la iglesia en Creta? ¿Por qué no incluyó la iglesia en Antioquía? ¿Te has preguntado tú eso? Después de todo, te voy a decir, estas iglesias eran aún más prominentes que a las que el Señor les manda este mensaje. A medida que nos comencemos a adentrar en el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta por qué Dios específicamente le escribió a estas 7 iglesias. Pero para darte un pequeño adelanto, no habían iglesias que mejor pudiesen ilustrar la iglesia de Cristo Jesús a través de todos los tiempos. A través del tiempo cuando comenzó la iglesia hasta el tiempo en el cual tú y yo estamos el día de hoy. Así es de que estas iglesias vamos a aprender muchos de ellas. Mucho vamos a aprender de ellas. Ahora, una de las cosas que vamos a mirar en el libro de Apocalipsis es muchos números, varios números, diferentes números. Y los números en la Biblia tienen un significado, y es un significado muy importante, y es necesario que por lo menos sepamos el significado de los primeros 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es importante. El número 1 simboliza a Dios, que es único. Por ello indica exclusividad, primado, excelencia. Eso es lo que significa el número 1. El número 2 representa al hombre, pues en él hay siempre dualidad. En él hay siempre dualidad. Lo que quiere decir hay división interior de culpa y pecado en el hombre. El número 3 representa totalidad, quizá porque son las 3 dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. Es lo que significa el número 3. El número 4 en la Biblia simboliza el cosmos. ¿Por qué? Porque en el cosmos podemos mirar los 4 puntos cardenales. Los 4 puntos cardenales. El número 5 significa algunos, unos cuantos, una cantidad indefinida. Es lo que significa el número 5. El número 6 significa algo incompleto o imperfecto. Es el número del hombre. El número 6. El número 7 significa la perfección. La perfección. Y el número 8 significa un nuevo comienzo. En el libro de Apocalipsis, hermanos, vamos a mirar el número 7 77 veces. 77 veces. Vamos a mirar las 7 bienaventuranzas de las cuales te hablé el domingo pasado. Vamos a mirar las 7 iglesias, las 7 estrellas, las 7 lámparas, los 7 sellos, los 7 cuernos y 7 ojos, los 7 truenos, los 7 ángeles, las 7 plagas y las 7 copas. Así es de que, como tú puedes ver, comenzamos el día de hoy con el mensaje a las 7 iglesias.
El mensaje a las 7 iglesias. Pero no se te olvide que el personaje central del libro es Cristo Jesús. Vamos a mirar muchas señales, vamos a mirar muchos símbolos, vamos a mirar muchas cosas realmente que te voy a decir, se nos van a parar los pelos cuando comencemos a leer y comencemos realmente a ilustrar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque realmente lo que miramos ahí, lo que miramos en las Sagradas Escrituras son descripciones terribles, tales como el hombre deseará la muerte y la muerte huirá de ello. Imagínate en la condición que un hombre va a estar cuando este hombre esté deseando la muerte. Una condición terrible, una condición realmente horrible. En estos versos Juan está introduciendo a nosotros al personaje central, como te dije, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y es importante que veas que aquí en el versículo 5 específicamente, vamos a mirar 3 títulos específicamente dados a nuestro Señor Jesucristo. 3 títulos que representan y aplican solamente a Cristo Jesús. Grandes títulos. Por ejemplo, el número 1 en el versículo 5. Número 1 en el versículo 5 nos dice que Él es ¿quién? ¿Quién es Él? En el versículo 5, hermanos, ¿están dormidos? Aló. En el versículo 5 dice, y Jesucristo el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así es de que en el versículo 5 lo primero que miramos nosotros ahí es esto. Miramos al testigo fiel. Al testigo fiel. Un testigo es esencialmente una persona que habla de algo que conoce de primera mano. Algo que conoce de primera mano. Jesús es testigo de la verdad de Dios. Jesucristo, Cristo Jesús es testigo de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque le dice él mismo a Pilato de esta manera, le dice de esta forma, él dijo a Pilato, para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Está en Juan 18:37. Para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Por lo tanto, Jesús es el testigo fiel, el cual nos habla a nosotros la verdad del Padre. Lo que Él miró en el Padre nos lo testifica ahora a nosotros. Un punto muy importante que también tenemos que notar es en el versículo 4, donde dice que Él le está hablando a las 7 iglesias, y a las 7 espíritus que están delante del trono del Señor. Qué importante, ¿no? Tú sabes que el momento que tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, el momento que tú abres tu corazón al Señor y le dices, Señor Jesús, reconozco ser pecador, te invito a entrar en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. Él en su palabra nos dice que nos sella con su Espíritu, nos sella con el Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que nuestra vida de ahora en adelante es guiada y regida por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y el que ha de venir, que es Cristo Jesús, el testigo fiel, el cual vendrá y hablará a las naciones, regirá a las naciones, someterá a las naciones a la voluntad del Padre, nos dará a nosotros entonces esperanza de vida eterna, en el cual viviremos, reinaremos y estaremos con Él. Y seremos pueblo suyo. El testigo fiel, Cristo Jesús. El primogénito de los muertos. La palabra original para primogénito es prototokos.
que puede tener dos significados. Puede tener dos significados. Puede que quiera decir literalmente primer nacido. Si se usa en este sentido, se refiere a la resurrección mediante la muerte, a la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesús. Y en la resurrección Jesús obtuvo la victoria sobre la muerte y nos dio a nosotros ahora la bendición de también el día de mañana, cuando nosotros, si morimos en esta tierra, seremos resucitados y levantados de entre los muertos y traídos a la presencia de Dios, donde nos encontraremos con Él en las nubes y viviremos y reinaremos con Él por la eternidad. El segundo es, también lo podemos ver como el primogénito, que era el hijo que heredaba el honor, el poder del Padre. Y puede también significar príncipe, puede significar primer lugar, puede significar primero en honor. Así es de que cuando tú lees la palabra primogénito, prototokos, que quiere decir recién nacido o hijo, lo vas a mirar también de igual forma. Lo vas a mirar como el primero en honor, el príncipe, que es el que sigue al trono del rey. Y lo vas a mirar también como el único heredero de todas las cosas. Cuando Pablo le llama a Jesús el primogénito de toda la creación en Colosenses capítulo 1, versículo 15, lo que nos quiere decir es que le corresponde a Él el primer lugar, el honor y la gloria. Es lo que nos quiere decir a nosotros. Ahora, si tomamos las palabras en el sentido literal como deberíamos de hacerlo, nosotros debemos entender esto, que Cristo Jesús no solamente es el primogénito de entre los muertos, sino que es al que le pertenece todo, absolutamente todo. Lo podemos ver a través de la manera que las Sagradas Escrituras nos lo pone a nosotros, nos lo da en un sentido literal para que lo podamos entender de esta forma. Nos da la ilustración del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, todos sus primogénitos, ellos eran los que recibían la mayor porción de todas las cosas. Jesús, siendo el único Hijo de Dios, Jesús siendo el príncipe de Dios, nos dice a nosotros que el príncipe ahora está siguiente a seguir y a tomar absolutamente el control de todas las cosas, a heredar el reino y todo lo que en él está. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros que Él es el testigo fiel, Él vino aquí a la tierra, nos mostró a nosotros la gloria, el poder de Dios, nos mostró a nosotros la majestad divina de Dios a través de su persona y a través de lo que Él hizo. Después nos dice que Él ahora es el primogénito de entre los muertos. Lo que quiere decir es que ahora, después de mostrarnos la gloria a nosotros, ahora ha resucitado de entre los muertos, ha ascendido a la presencia de Dios, se ha sentado a la diestra del Padre, y desde ahí a nosotros nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama tanto que murió en una cruz por nosotros. Pero también nos habla del soberano de los reyes de la tierra. Aquí debemos notar una vez más dos cosas. Y aquí hace remembranza del Salmo 89, 27. En este punto hace remembranza del Salmo 89, 27, donde dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, hablándonos de Cristo Jesús. Los eruditos judíos siempre consideraban que aquí hacía referencia al Mesías por venir, y por consiguiente decir que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra es proclamarle a Él Mesías, Salvador enviado de Dios,
y para anunciar a nosotros las buenas nuevas de salvación. Y cuando nosotros le coronamos, clamamos a Él como soberano Rey de reyes, Señor de señores, nosotros le estamos dando a Él la majestad. Estamos entendiendo su soberanía sobre todas las cosas. Y aparte de que estamos entendiendo su soberanía sobre todas las cosas, estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo está alineando todas las cosas para nuestra redención, para sacarnos de esta tierra y llevarnos a estar con Él por la eternidad. El siguiente punto que podamos mirar aquí es, el siguiente punto señala hermosamente la conexión entre este título de Jesús y el relato de sus tentaciones en el desierto. Mientras Cristo Jesús caminaba aquí en la tierra, nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 8, nos habla a nosotros acerca de cuando nuestro Señor Jesús fue llevado al desierto y tentado por Satanás. Mientras Satanás lo tentaba, le dice a él, los llevó a un monte muy alto, lo puso en lo más alto, en la cumbre de lo más alto del mundo. Le enseñó todos los reinos de la tierra y le dijo, todos te los doy si te arrodillas y me adoras. Él pensaba que eran de ellos, que eran de él, cuando en realidad, te voy a decir, lo único que estaba haciendo era tentar a Jesús con algo que no era de él. Cuando Cristo Jesús le dice a él, no tentarás al Señor tu Dios. Te voy a decir una cosa, este hombre, ¿cómo puede, este ser, este espíritu, cómo pudo tener la osadía de poder ofrecer a Jesús algo que no le pertenecía a él? Cuando la misma palabra de Dios nos dice a nosotros aquí que Él es el soberano de los reyes de la tierra, soberano, sobresaliente, el más influyente, el que está sobre todos los reyes de la tierra, sobre todos los reyes de la tierra. Entonces, lo alucinante es que lo que le propuso el diablo a Jesús no era posible. No era posible porque no eran de Él, no le pertenecían a Él. Muchas veces nosotros ofrecemos cosas que no son nuestras, no nos pertenecen a nosotros. Y cuando nosotros hacemos estas cosas, estamos tentando o estamos insinuando o incitando a una persona o a alguien más con algo que no nos pertenece a nosotros. Cuando tú estás delante de una persona enferma, siempre tienes que pedir la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros solamente somos mediadores de la voluntad de Dios. Podemos venir, pedir, interceder por la persona en la voluntad de Dios, pero nunca podemos declarar a una persona sana, porque no sabemos el plan divino de Dios. Pero sí sabemos que Dios ama y se complace en bendecir a aquellos que hacen su voluntad y piden de acuerdo a la voluntad del Padre. Por eso cuando pedimos de acuerdo a la voluntad del Padre, sabemos que lo que le pidamos al Señor, el Señor nos lo va a dar. Y por eso es que cuando miramos aquí que Jesús es soberano sobre todos los reinos de la tierra, podemos mirar aquí que la gloria, el poder, la majestad y el imperio le pertenecen a Él, le pertenecen a Jesús. Le pertenecen a Cristo Jesús. Pero no nomás Él tiene estos títulos, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, sino que también miramos que Él es soberano de los reyes de la tierra, pero también miramos lo que Jesús hizo por la humanidad. Lo que Jesús hizo por la humanidad, dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pocos mensajes presentan con igual esplendor lo que Jesús hizo por la humanidad, te voy a decir, como lo explica estos versículos aquí en el libro de Apocalipsis. Él nos ama. Él nos ama. Escucha bien lo que te digo hoy día. Él nos ama. Su amor es tan intenso, tan inexplicable por ti y por mí. Tanto es su amor por la humanidad, tanto es su amor por nosotros, que no le importó sufrir la pena, el dolor, sufrir la humillación más horrible que cualquier ser humano, cualquier hombre pudiese haber sufrido. Nadie recibió tal humillación como la recibió Cristo Jesús. Nadie sufrió tanto como sufrió Cristo Jesús. Nadie fue humillado, como te acabo de decir hace un momento, como fue humillado Jesucristo. Por eso es que es muy importante nosotros entender, es muy importante para nosotros entender lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos ama y nos hace libres de nuestros pecados al precio de su propia sangre. Al precio de su propia sangre. O sea que cuando nosotros pagamos algo con lo que tenemos, con lo que podemos ofrecer. Pero cuando tienes que dar tu vida o tienes que sufrir demasiado por otras personas, realmente lo consideramos y a veces decimos, no, discúlpame, no te puedo ayudar. No puedo hacer nada por ti. Y es importante que entiendas algo, que la sangre de Cristo Jesús nos limpia a nosotros de todo pecado. La sangre de Cristo Jesús nos limpia a nosotros de todo pecado. Nos lo dice en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 7. Nos dice que ahí Él nos limpia a nosotros de todo pecado. Él que nos amó, dice, nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Eso es lo que significa lavar, ¿no? Lavar es cuando algo está sucio, manchado, y no nomás está sucio y manchado, sino que está acumulado en un montón allá y tiene mal olor. Tiene mal olor y hiede. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Agarras ese montón de cosas sucias, las tiras en la lavadora, las echas en la lavadora, le echas jabón, le echas suavitel, o como le llames, y entonces comienza la lavadora a trabajar y a dar vueltas, a circular, y poco a poco va aflojando toda la suciedad, entonces le echas más agua y sacas toda esa suciedad y finalmente la echas en el drenaje y se va. Cuando la sacas blanca y resplandeciente y tiene un olor fragante, agradable. Cuando tú y yo estábamos en el mundo, estábamos muertos en delitos y pecados. Hedíamos, teníamos mal olor. Estábamos apilados por ahí en una esquina, quizá en una barra, en una cantina, ¿no? Quizá posiblemente en un callejón haciendo drogas. Quizá no sé cuál sea tu condición, pero cuando tú y yo estábamos en esa condición, aún en esa condición, Cristo Jesús nos miró y nos amó, nos redimió, nos limpió, nos quitó nuestro pecado y nos dio a nosotros esperanza de vida eterna. Así es de que lo que Jesús hizo por nosotros, te voy a decir, es algo que nosotros no podemos pasar así a la ligera. ¿Por qué no lo podemos pasar así a la ligera? Simple y sencillamente por esto, porque lo que Jesús ha hecho por ti y por mí, ninguno de nosotros lo hubiéramos podido hacer el uno por el otro. Solamente Él pudo hacer eso por nosotros, lavar, quitar nuestros pecados con su sangre preciosa. En el libro de Hebreos nos dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado.
Si no hay sangre, si no se derrama sangre, no puede haber perdón de pecado. Por lo tanto, es necesario que haya derramamiento de sangre. Nos libertó de nuestros pecados. Nos liberó de nuestra vieja forma de vivir y nos ha sentado en lugares celestiales. Así es de que lo que quiere decir es que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo por amor a nosotros. Podemos ver también que lo que Jesús hizo por la humanidad nos ha constituido a nosotros en un reino y nos ha hecho sacerdotes y ministros de Dios. Sabes, a veces cuando yo estoy leyendo estas cosas, digo, Señor, ¿qué he hecho yo para merecer tanto? Y me conmuevo, me da mucho pesar. Porque yo sé la magnificencia, la gloria y el poder de mi Señor. Y cuando yo veo que no hay esa entrega, esa dedicación, esa sumisión al Señor, me duele mucho en el alma. ¿Por qué? Porque Dios me ama y les ama a ustedes tanto que aún a pesar de la condición en la cual tú te encuentras y aún a pesar en tu rebeldía y en tu rechazo que tú le das al Señor, y a veces le das 5 minutos y ya piensas que le diste demasiado, aún así, de esa manera, el Señor nos ama. El Señor no nos abandona. El Señor no nos abandona. Así es de que es importante entender que Jesús no nomás nos ha limpiado, nos ha lavado, no nomás nos ha redimido de nuestros pecados, sino que ahora nos ha constituido a nosotros en un reino y nos ha hecho sacerdotes de Dios. Nos ha conferido la realeza. Por medio de Él llegamos a ser verdaderos hijos de Dios. Y si somos hijos del Rey de Reyes, pertenecemos al linaje divino. Ve conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y lee conmigo esta mañana en el versículo 11. Porque eso es lo que el Señor ha hecho contigo y conmigo. Y esta es la bendición que recibimos cuando le abrimos nuestro corazón. Capítulo 1, versículo 11 de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Así es de que ahora como hijo, tienes todos los derechos al reino, tienes todos los derechos de tu Padre. Todo lo que Él le pertenece es tuyo. No nomás has sido conferido a la realeza, sino que has llegado y has venido a ser un verdadero hijo. Y nos ha constituido sacerdotes. En la antigua dispensación, todos los judíos podían venir al templo. Todos los judíos podían venir al templo. Podían entrar en el primer patio, en el segundo patio, pero no podían pasar al lugar santo. No podían pasar al lugar santísimo, sino solamente los sacerdotes.
sino solamente los sacerdotes. Y ahora lo que nos dice aquí la palabra de Dios, lo que nos dice aquí el libro de Apocalipsis a nosotros es esto. Ahora nosotros no solamente podemos entrar al templo, al primer patio, al segundo patio, llegar al lugar santo, sino que podemos entrar hasta el lugar santísimo, porque nos ha constituido a nosotros sacerdotes. Nos ha constituido a nosotros sacerdotes. Y en la visión que Dios le dio a Isaías, en el libro de Isaías capítulo 61, versículo 6, dice, se os llamará, dice, sacerdotes del Señor. O sea que Dios demostró a este hombre, a Isaías, lo que él haría en el futuro. Y ahora cuando nosotros leemos aquí en el libro de Apocalipsis y miramos aquí en el versículo 6, en el versículo 6, donde dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea que Cristo Jesús no solamente es para nosotros el testigo fiel, no solamente es el primogénito de entre los muertos, no es solamente el soberano de entre todos los reyes, sino que nos dice que nos ama de tal manera que dio su vida, derramó su sangre, nos quitó nuestros pecados y ahora dice que nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así es de que Dios nos ama tanto a nosotros. Nos ama tanto a nosotros, te voy a decir, que nos ha hecho algo muy especial en sus ojos. Algo muy, muy especial en sus ojos. Por eso es que lo que Juan quería decir a nosotros es esto. Y lo que Juan nos dice a nosotros hoy día es esto. El que viene, el que era, el que es y el que ha de venir. Cristo Jesús, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes, vendrá, dice, y establecerá su reino. Y nosotros sus hijos reinaremos y estaremos con Él por la eternidad. Y no nomás estaremos con Él por la eternidad, sino que tendremos posición en su reino. Seremos reyes, seremos sacerdotes y estaremos con Él por los siglos de los siglos y miraremos su gloria y su poder. Su gloria y su poder. En conclusión, Jesús, como te dije al principio, siempre ha gozado de cierta notoriedad. Cierta notoriedad se le ha dado a nuestro Señor Jesús. Muchas personas le conocen de muchas formas, de muchas maneras. Muchas personas le han escuchado, muchas personas le han oído mencionar, le han oído a Él. Como te dije hace un momento, muchos le conocen a Él como Señor de señores, Señor de sus vidas, su Señor y Salvador, el cual les da a ellos esperanza de vida eterna, el cual nos da a nosotros el don de la vida eterna. Pero otros le conocen a Él como un profeta importante, otros le conocen como un buen hombre, otros le conocen a Él como el hermano de Satanás. Para terminar, la pregunta para ti hoy día es esta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es realmente Cristo Jesús para ti? ¿Quién es realmente Cristo Jesús para ti? ¿Es el testigo fiel? O espero que lo sea. ¿Es el primogénito de entre los muertos, el cual te da a ti esperanza de vida eterna? Espero que lo sea. ¿Es el soberano de todos los reyes de la tierra? ¿Es el que te ama?
¿Es el que te limpió a ti o te limpia a ti de todos tus pecados? ¿Es el que te ha constituido a ti rey y sacerdote de Dios? Espero que así sea.